solamente con la intención de bendecir, alabar y ser enseñados por nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, les convidamos a que empiecen desde ya a buscar, a prepararse, tanto en buscar la presencia del Señor en el lugar a donde se encuentre, buscar su palabra, tener a mano su Biblia, como para poder comprender todo aquello que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Vamos a comenzar este servicio primeramente cerrando nuestros ojos y en el lugar a donde nos encontremos con reverencia vamos a orar al Señor para que Él tome dominio y control en esta hora de nuestras vidas y de lo que hemos de realizar. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos en esta hora por tu inmenso amor y bondad. Gracias Dios porque hasta aquí tú has sido maravilloso con nosotros, nos acompañas día tras día, nos guardas, nos guías, nos fortaleces, nos diriges Señor, nos proteges. Gracias Señor porque tus misericordias son extensivas, se hacen de manifiesto día tras día a nuestro alrededor. Gracias porque podemos ver tu gloria y tu amor, tu fidelidad expresada, Señor, en nuestras vidas. Señor, en esta hora hemos iniciado un servicio más, una jornada de adoración, de alabanza, de reflexión en tu nombre. Queremos, Dios, que en este momento tú seas con nosotros. A ti encomendamos nuestras vidas, entregamos todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, nuestras, Señor, aciertos, virtudes, defectos, errores, Señor, están delante de tu presencia. Queremos que en esta hora tu Espíritu Santo visite nuestros corazones, nos limpie. Señor, ciertamente tome dominio y control de nuestras vidas, lave nuestras vestiduras y nos permita, Señor, el poder, Señor, inquirir en tu presencia en este momento, llegar hasta tus plantas y en el Espíritu conectarnos junto con nuestros hermanos para dedicar este espacio especial, este tiempo de alabanza, de exhortación, de exaltación a tu nombre. Señor, te damos las gracias por este hermoso día que nos has brindado. Gracias, Señor, por esta bella oportunidad que nos prestas en esta hora. Y gracias, Señor, por tus infinitas misericordias a nuestro alrededor. Te pedimos y te encomendamos todo lo que hemos de realizar. Queremos, Señor, de que tú seas con nosotros. Úsanos como instrumento en tus manos, Señor, y a ti sea dada toda honra, toda gloria y, Señor, toda adoración. Queremos, Señor, en esta hora iniciar este servicio con tu nombre y con tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Vamos a invitar a nuestro hermano que está ahí en los controles a que sea colocando un pequeño corito de alabanza según esté preparado. Amén. Ven,  sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,    sin tardar, ven,    sin tardar, ven,    sin tardar, ven,    sin tardar, ven,    sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar, ven,   sin tardar
Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga esta alabanza que hemos podido escuchar. Vamos ahora a darle lectura a un pequeño devocional para el día de hoy, el cual se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 146. Salmo 146. Y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tú, Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Este es el devocional que el Señor nos ha dado y nos ha compartido en este día para meditación de nuestras vidas. Vamos nuevamente a cerrar nuestros ojos y en reverencia vamos a suplicar al Señor, vamos a rogar desde ya por lo que va a ser su palabra, el mensaje de este día, pero también por nuestros hermanos en las diferentes iglesias. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Bendito Dios y buen Salvador, gracias, Señor, te damos en esta hora por tu inmenso amor y bondad. Gracias, Señor, porque nos permites estar, Señor, en este instante conectados en el Espíritu, como si estuviésemos en tu casa, en el lugar a donde tú nos has dado el estar en este momento. Sabemos de que tu presencia está ahí acompañándonos. Señor, en este instante clamamos a ti, suplicamos a ti para pedirte primeramente por cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, por nuestros hermanos, Señor, en las diferentes iglesias, en las diferentes, Señor, casas de oración que hay a lo largo del país, por nuestros hermanos allá en los Andes, en Zúñiga, San Vicente, en Linares, Curicó, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que se conectan y se congregan con nosotros, que apoyan en oración también desde el extranjero, Señor. Te suplicamos por tu iglesia, por aquellos que alaban y bendicen tu nombre en este país, Señor, por aquellos que en este tiempo se han aferrado a la bondad, a la misericordia y a la verdad que nos dice y que nos explica, que nos ofrece tu palabra. Señor, te damos las gracias porque a diferencia, Señor, de lo que el mundo puede creer, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, sino que tú has sido nuestro ayudador, tú has sido el que nos cuida, has sido, Señor, la torre fuerte, el alto refugio, Señor, esa fortaleza alrededor de nuestras vidas, porque aunque has echado, Señor, la calamidad y la maldad a nuestro alrededor, alrededor del lugar a donde vivimos, a donde trabajamos, tú, Señor, has sido próspero, tú has sido, Señor, ciertamente fiel y misericordioso, Señor, para con nosotros. Por eso te exaltamos y te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, que solamente tú conoces, que tú sabes, Señor, cómo se ha de desarrollar, cómo se ha de desenvolver y cuánto ha de durar. Tú seas afirmando tu iglesia, Señor. No nos dejes, Señor, como hasta este instante que tú nos has sostenido, Señor. Fortalécenos, aviva, Señor, tu presencia, aviva tu fuego en nuestras vidas. Permite, Señor, que el anhelo de aferrarnos a ti crezca día tras día. Sostiénenos, Dios, muestra tu gloria y tu verdad, tu gloria y tu bondad a nuestro alrededor. Mira, Señor, a cada uno de tus hijos, a nuestros hermanos en las diferentes localidades.
muchos quizás con aflicción, con problemas, muchos enfrentando enfermedades, muchos quizás enfrentando problemas, dificultades. Señor, en este tiempo tan difícil, tú has sabido ser bueno con tu iglesia, has protegido como lo has prometido y como lo habías declarado a tu pueblo, Señor. Y es por eso que en tus manos nos encomendamos, para que tú nos utilices, Señor, para que tú, Señor, hagas tu obra crecer, para que muestres a las naciones por intermedio de tu pueblo, Señor, de que solo en ti hay sanidad, poder, Señor, solo en ti, Señor, hay vida, Señor, hay esperanza. Señor, queremos que tú obres en este pueblo, Señor, queremos que tú obres, Señor, en este país, en el remanente que tú has escogido, Señor. También te rogamos por aquellos que a la distancia, Señor, del tiempo, Señor, del territorio, también bendicen tu nombre, Señor. Aquellos cristianos, Señor, que están a lo largo y ancho de este mundo, Señor, pero que temen a tu palabra, que esperan tu venida, que te aman, Señor, verdaderamente. Queremos que, no importa el lugar, tú fortalezcas tu iglesia, Señor. Que la luz no se apague, Señor, en este mundo, sino que ésta pueda resplandecer y prevalecer, como nos dice tu palabra, en medio de la oscuridad, hasta cuando tú puedas venir por tu pueblo, Señor, por tu iglesia. Señor, aviva, Señor, tu obra, permite que ésta crezca, permita que ésta se desarrolle, que pueda fortalecerse y que pueda avanzar en este tiempo tan difícil. Señor, en esta hora también suplicamos y rogamos a ti por lo que hemos de pasar a escuchar, de degustar tu palabra, oh Dios. Queremos, Señor, de que tú seas con nosotros, ayúdanos, dirígenos, Señor, tú. En tus manos estamos, prepara nuestro corazón como aquella buena tierra para que atesores, Señor, todo nutriente de que tú nos quieras enviar en esta hora, para que tu palabra pueda atesorarse en nuestras vidas y pueda germinar y pueda hacer todo aquello por lo cual tú nos envías, Señor, ella en esta hora. Te pedimos, Dios, que desde ya prepara nuestras vidas, prepara nuestro corazón, que tu presencia, Señor, empiece a mover, Señor, nuestro espíritu para estar conectados, para estar, Señor, aunados con tu palabra, con tu voz, no con lo que podamos, Señor, meditar, sino que con aquello que tú nos quieras entregar a nuestro corazón. Señor, gracias te damos por este instante de oración y te pedimos, Señor, que desde ya nos bendigas, Señor, bendiga nuestras vidas por intermedio de ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Antes de pasar a la palabra, que si quiere la puedes buscar en su Biblia, mientras tanto se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5, vamos a pasar a escuchar otro corito de alabanza según esté preparado. Amén.
cuidará también de mí. Amén. Que el Señor le bendiga esta alabanza que ha colocado nuestro hermano. Que el Señor bendiga en esta hora cada uno de aquellos que se conectan y que se pueden conectar a este servicio y pueden compartir junto con nosotros en este instante parte de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Pues ya hemos dado la cita bíblica. Si usted le doy un tiempo por si no la ha buscado todavía, recuerdo Romanos capítulo 5. Vamos a darle lectura a algunos versículos desde el versículo 1 en adelante. Y entonces lo haremos, leeremos su palabra como es debido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Este es el mensaje que el Señor nos da en este día. Le invito a que nuevamente cierre sus ojos y en el lugar a donde está me acompañe en oración a nuestro Dios para agradecer desde ya lo que Él nos comparte en esta hora. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos nuevamente porque nos permites ya por la fe estar sentados en tu mesa, Señor. Señor, ciertamente la mesa está dispuesta, el alimento está puesto delante nuestro. Y he aquí nuestra vida anhela, Señor, poder degustar a totalidad, Señor, todo aquello que tú nos tienes en esta hora. Señor, queremos que tú seas tomando dominio y control de nuestra vida y de todo lo que nos rodea en esta hora, del lugar en el que nos encontremos, Señor. Sea tu Espíritu Santo derramado alrededor nuestro, como ese aceite, Señor, que caía sobre la cabeza y hasta las barbas de Aarón. Que tu presencia se derrame, Señor, en esta hora, en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en todo lo que nos rodea. Que no haya nada, Dios, que pueda preocuparnos, que pueda apartarnos, que pueda, Señor, distraernos de lo que tú nos quieras entregar en esta hora. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que todo lo que procede de tu mano es para bendición, para crecimiento, para fortalecer nuestras vidas. Por eso es que te alabamos, Señor, desde ya. Por eso es que te honramos. Por eso es que, Señor, ciertamente te exaltamos. Señor, pero en esta hora nos ponemos en tus manos. Nos disponemos, Señor, a ser solamente receptores de aquello que nos has de compartir. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que no importando la distancia, Señor, física o del tiempo, tú, Señor, has de compartir también esta bendición que nos das en esta hora, en este instante, con muchas otras personas. Gracias, Señor, por esta, Señor, desde ya tu palabra, y te pedimos que, Señor, tú nos hables en este momento, Señor, y que tú permitas que nuestra vida empiece a recibir bendición, Señor,
iniciando por esta oración y que tú, Señor, nos prepares y nos permitas levantarnos de ella en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Hoy tenemos parte de lo que se conoce como uno de los libros con los cuales, cuando uno se acerca a la iglesia, hay muchas personas que creen necesario partir o comenzar a estudiar. Cuando uno conoce el Evangelio, es necesario aprender, o más que ello, poder comprender la cabalidad de lo que el autor, en este caso Pablo, en su carta a la iglesia de Roma trataba de explicar. Es preciosa la carta enviada a los romanos, dado de que es una localidad a la cual ninguno de los apóstoles acudió con el mensaje del Señor. Recuerda que cuando el Señor estaba ya preparado para ascender al cielo, Él les dio la gran comisión de ir por el mundo y predicar a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, nos dice su palabra, este será salvo. Mas el que no creyere, su palabra le ha condenado. Pero también les encomendó hacer prodigios, milagros, ir sin temor y avanzar en divulgar las buenas nuevas de salvación. Los discípulos, por un espacio de cierta cantidad de días, estuvieron hospedados, esperando, buscando, anhelando en Jerusalén lo especial, el regalo maravilloso que el Señor había preparado y que les había mencionado que enviaría, su Espíritu Santo. Hasta cuando ocurrió esto en Pentecostés, y en aquel momento, cuando fueron bautizados con su presencia, nos dice su palabra que en ese instante todos los que estaban ahí albergados, orando al Señor, fueron bautizados y empezaron a hablar en distintas lenguas. Nos dice su palabra que muchos hablaban en lenguas angelicales, pero también nos testifica su palabra que muchos de ellos empezaron a hablar y a glorificar al Señor en otros idiomas que eran terrenales. Recuerdo que Jerusalén, desde mucho tiempo atrás, por su localización, es una ciudad, digamos, no cosmopolita, sino que es una ciudad de tránsito y que tiene muchos extranjeros, que la visitan muchos, desde tiempo antiguo. Entonces, muchos que estaban de paso en su idioma natal, nos dice su palabra en el libro de Hechos, que escuchaban la buena venturanza o bienvenida misericordia, el Evangelio de Dios que era promulgado en su idioma. Ahí es cuando se acercan algunas personas del pueblo de Israel y que le mencionan a Pedro de que estos estaban borrachos, porque ellos en su idioma nativo, en su idioma materno, no estaban escuchando no comprendían lo que el resto estaba hablando. Pero el resto de los que estaban ahí estaban predicando al Señor en muchos idiomas. Y fue por esto, después de este instante poderoso, es que se empezaron recién a esparcir y empezaron a predicar de su palabra a los alrededores, a las tierras que estaban más próximas y luego también a tierras lejanas. Y así se empezaron a levantar muchas iglesias a lo largo del mundo antiguo, del mundo conocido. Nos dice su palabra de que incluso Pablo, en su tiempo, después de ser restaurada su vista y de ser adoctrinado por Ananías ahí en Damasco, fue y visitó a algunos de los discípulos del Señor y recorrió algunas de estas iglesias lejanas. Pues la iglesia que se había formado en Roma no era más que
mensajeros del Señor que habían predicado en aquel lugar y que no tenían una conexión directa con los apóstoles. No es que fuera un apóstol, uno de los 12, que haya acudido a aquel lugar a predicar su palabra y a levantar una iglesia, sino que era ya el poder manifestado del Espíritu Santo recorriendo los corazones y los pueblos, que instauró un pequeño remanente en aquel lugar. Pero la iglesia de Roma tenía una particularidad. Habían recibido el mensaje, habían creído al Dios no conocido, como le decían los griegos. Habían creído en aquel que había instaurado las estrellas en el firmamento y los límites del mar junto con los de la tierra. Pues habían creído en el Mesías, habían creído en el Dios Todopoderoso, pero a sus vidas había llegado el Señor, y como los que habían predicado eran mensajeros, eran peregrinos, llevando el mensaje de Dios, no había quedado en ellos el primer fundamento. Es por eso que Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Roma. ¿Considera usted que Roma en ese instante era casi el centro del mundo? En el sentido en que la mayor potencia política y militar estaba con su capital ahí. Todo aquello que ellos capturaban, las ideologías a las cuales sometían, ellos las llevaban como, digamos, como un galardón y las exponían en ese lugar. Era verdaderamente, en ese instante, esa sí que era una ciudad cosmopolita, que acudían a ella multitud de credos, multitud de ideologías, multitud de naciones, de razas. Y en ese lugar crecía un pueblo que estaba, digamos, sumergido a despensas de ser llevadas así como las hojas con las fuertes brisas o las olas por el viento allá en el mar. Por eso es que Pablo les escribe a esta iglesia para establecer el primer fundamento. Y nace esta carta que es preciosa, puesto de que nos enseña a nosotros parte del plan de salvación, del plan de restauración, no tan solo con la humanidad, sino que con su pueblo Israel, para nosotros, como bendición, como parte del regalo que Dios hace a la humanidad. El libro de Romanos tiene cosas sencillas, cosas ocultas que nos enseña y establece y nos deja delimitado el rango en el cual el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos, no dejando nada al azar, explicando de que incluso aquellos que no habían recibido, no había llegado en ese instante porque estaban muy muy lejos, porque no había noción de que ellos existían como los pueblos nativos de esta parte del mundo, pero que como todos descendíamos del primer varón y de la primera mujer, es Adán y Eva, y todos sabíamos en nuestra esencia, puesto de que somos creación de Dios, en nuestro ser está eso que quizás le llamen conciencia, pero no es más que el Espíritu de Dios que Él instauró, que Él sopló sobre nosotros para que viviéramos, que nos habla acerca de lo que es bueno y malo, y establece que incluso aquellos que dicen no haber escuchado el mensaje del Evangelio de Dios, ni la doctrina que entregó a Moisés, ni nada de eso, ellos incluso podrían ser juzgados por sus acciones, puesto de que ninguno de los hombres puede decir de que es justificado delante de Dios, dado que en nosotros mora la noción de lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia, desde el momento en que el hombre adquirió o comió del fruto del bien y del mal allá en el huerto del Edén, está inmersa y está sembrada en nuestros corazones. No podemos negar de que en nosotros existe noción de que, por ejemplo, cometer un crimen contra alguno de nuestros prójimos, con alguno de nuestros semejantes, es algo atroz y que es considerado malo, que es un pecado, que es un error. No podemos negar que no importa en el lugar a donde estemos, o en la tribu en la que haya nacido la humanidad,
el ver a alguien afligido y el actuar y compartir de lo que uno tiene se considera como algo bueno. Teniendo esto en consideración es que nos dice el Señor que incluso aquellos que actuaron como si tuviesen la ley, porque la ley moraba en sus corazones, estos serían testigos en contra de aquellos que teniendo la palabra del Señor no la hacían, o no la hacen. Pero todo esto redunda o cae en un instante en el cual cuando Pablo empieza a predicar a este pueblo, menciona algo y ya se empieza a establecer dos caminos narrativos, pero que concluyen en lo mismo. El plan que el Señor tiene para con su pueblo escogido por la promesa que hizo Abraham, es decir, con el pueblo y la descendencia de Abraham, terrenal, carnal, y el plan que el Señor tiene para con su creación, que no es parte del pueblo de Abraham. Por eso es que parte del Señor englobando de que no hay persona que pueda decir que por sus propios labios es justo, sino que todas nuestras obras, nuestros actos, nuestros dichos, nuestras palabras y lo que no hacemos y lo que no decimos serán testigos delante de Dios, delante del juicio de Dios para establecer nuestra condición. Eso nos habla el capítulo 2 del libro de Romanos. Pero luego establece y hace la premisa de lo que ocurrió en el mundo, sabiendo de que en el mundo el Señor, cuando miraba a la tierra y buscaba algo especial, se encontró con un ser especial, con alguien que fue considerado y llegado a ser considerado amigo de Dios, que no tuvo temor de creer al Señor por sobre lo que veía en sus propios ojos, sino que creyéndole a Dios recorrió el mundo que él conocía a un lugar que desconocía, acudió al llamado de aquel que le entregó la vida, aunque no le veía con sus propios ojos, y fue al lugar que él le señaló. No tuvo temor en confiar en una promesa que ante los ojos del resto de la humanidad parecía imposible. Y el Señor hizo un milagro en su vida, pudiendo dejar descendencia a muy avanzada edad. El Señor le probó incluso a través de ella, y él, como nos dice el libro de los Hebreos, no tuvo temor de enfrentar y de seguir avanzando, creyendo que el Señor en su palabra era primeramente poderoso, segundo, que no era como los hombres, como nos dice también su palabra, para arrepentirse de su promesa, y que si él había establecido, y porque así se lo dijo, que a través de Isaac se iba a establecer, iba a ser tomado su nombre, y iba a dejar descendencia, y como la arena del mar, como las estrellas del cielo, él sabía de que, como nos dice el libro de Hebreos, aunque el Señor se lo hubiese pedido, poderoso era el Señor para levantarle aún de entre medio de los muertos. Y él avanzó y le creyó al Señor, y demostrando su fe en Dios por sobre todas las cosas, fue contada esta fe por justicia. Y en su justicia, porque en esa prueba que Dios le puso, el amor que demostró Abraham para con nuestro Señor fue tan grande que el Señor estableció un pacto con él y le dio un privilegio que el resto de los hombres no puede arrogarse como propio, sino que es un pacto que el Señor estableció con un pueblo por intermedio de un varón que le creyó a él. Pero no dejando esto como algo exclusivo, Dios se ha preparado un instante y un momento en la historia en el cual hizo algo más allá de lo que incluso nuestras propias conciencias pueden tener noción de hacer. Nos dice lo que hablamos el día de hoy, porque lo primero es el camino del plan maravilloso que el Señor tiene preparado para con la descendencia de Abraham. Pero nosotros que parecíamos que quizás o que nos podríamos haber considerados como olvidados del Señor en realidad, ni usted ni yo somos olvidados de Dios. Nos dice su palabra que si bien por Adán por una persona entró el pecado, la iniquidad, la muerte a toda la humanidad, también por un varón, esto es por nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, recibimos la gracia, el perdón, la restauración y la posibilidad de ser nuevamente llamados hijos del Señor, porque por Él
constituidos y libertados cada uno de aquellos que le aceptan, y acercados y posibilitados también de ser llamados por su voluntad herederos del reino de los cielos. Puesto de que Dios no dejó a cada uno de los que somos su creación como algo, aquello que se abandona, sino que, como lo dice la parábola de las ovejas y de la oveja perdida, cuando a Dios se le escapó una, cuando a Dios se le escapó la humanidad, Él no titubeó de incluso entregar su propia vida por cada uno de nosotros. Y Él en su palabra el día de hoy nos dice y nos testifica. Si nos centramos en los versículos 7 y 8, nos dice que ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Explicando a través de esto que no importa en la condición o en la situación que nuestra mente, que el enemigo hablaba a nuestras vidas, puesto de que el enemigo de nuestras vidas es el que muchas veces ataca nuestra conciencia, ataca nuestro espíritu, diciendo o hablando a nuestro oído, tratando de que nuestra fe, que nuestra creencia, que nuestra fortaleza caiga. Hablando acerca de que, por ejemplo, antes de conocer a Cristo, de que nuestra condición no la merecía, de que éramos injustos, de que no valíamos la pena, de que ciertamente éramos lo peor, y que en eso nadie se podía sacrificar por nosotros. Pero comprendemos hoy, los que hemos escuchado el llamado del Señor, como nos dice hoy el apóstol en su carta a los romanos, de que aunque quizás la lógica nos habla, porque siempre lo recuerdo, esto es llevado a un juicio terrenal. Imagínense a alguien que está condenado a muerte, porque así nos establece su palabra que éramos nosotros, porque cuando entró el pecado y la transgresión a la humanidad, todos nosotros fuimos condenados a muerte. Nos dice su palabra, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria del Señor. Y en esa sentencia y en esa condena el Señor actuó. Imagínense usted, imagíneme yo, en esa condición de ser juzgado, de ser ciertamente indicado con un dedo, de ser apuntado, de ser sentenciado. Y en esa lógica, incluso si lo graficamos, si lo imaginamos terrenalmente, nos dice su palabra, apenas, incluso si la persona que es apuntada, que es enjuiciada, incluso si es considerada como un justo, apenas alguien podrá entregarse por él. Con todo, si es considerada buena, es decir, primero el justo es aquel que cumple la ordenanza, lo que se establece como normas básicas de convivencia ante los ojos de los hombres. El justo ante los ojos del Señor es aquel que cumple su palabra, que atesora su palabra, que se alimenta, que vive por ella. El bueno es un paso más allá, es la persona de quien no tan solo se conforma con lo mínimo, no tan solo se conforma con cumplir ese mínimo de convivencia común, ese mínimo de ordenanza, ese mínimo de pulcritud, sino que va más allá, porque no le basta simplemente el no cometer algún crimen contra el prójimo, sino que nace en su interior el acudir en ayuda de su prójimo. Que usted podrá decir, pero tienen una lógica o puede parecer algo semejante, pero créame que es totalmente distinto y hay un abismo, una cima de diferencia entre ambos conceptos. El cumplir justicia, el hacer lo bueno, es algo puntual, es lo básico. El hacer la palabra, el ser considerados justos, el cumplir con las ordenanzas es lo básico. Pero el convertirse en alguien bueno es algo aún más difícil. Si usted recuerda la historia cuando el Señor Jesucristo estaba predicando al pueblo de Israel y se le acerca un joven y le pregunta
acerca del reino del Señor, de la vida futura. Y Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, le habla a su vida y le dice, mira, porque él le pregunta, ¿cómo podré conseguir la salvación? ¿Cómo podré conseguir la vida eterna? Y él le dice, ¿conoces los mandamientos de Moisés? ¿Conoces las ordenanzas de los profetas? Y él le dice, sí, he seguido desde mi mocedad, desde mi juventud. Y el Señor que ve los corazones lo confirma, le dice, pues bien has hecho. Ahora, si quieres tener tesoro en el cielo, si quieres tener algo, un galardón especial allá en el reino de los cielos, no es, el Señor Jesús está diciendo en ese instante, no está estableciendo un juicio sobre esa persona, no está estableciendo de que si no lo hace iba a ser condenada. Simplemente le está entregando un galardón, le está poniendo un listón, una meta, una condecoración especial. Ya había establecido el Señor Jesús al hablar con él de que como él hacía lo que estableció Moisés y los profetas, él ya había alcanzado la salvación. Pero ahora le decía, si quieres tener tesoro en el cielo, anda y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Mas aquel joven y aquel varón, cuando habló y escuchó con lo que dijo el Señor Jesús, él se fue cabizbajo, se fue triste, porque él, nos dice su palabra, poseía muchas cosas. Ese que puede ser un ejemplo muy radical es la diferencia de alguien que es considerado justo y alguien que es considerado bueno. El justo cumple la ordenanza, como este joven. Cumple lo que el Señor le entregó, por ejemplo, al pueblo de Israel. Cumple con los mandamientos que entregó a Moisés, con las ordenanzas, las leyes que el Señor escribió en el Sinaí y que la entregó al pueblo, y lo cumple y lo ejercita y lo practica día tras día. Esa es una persona justa. Una persona buena es lo que el Señor Jesús le pidió a este joven. Haz algo por tu prójimo. Ya eres justo. Ya lograste el mínimo. Ahora yo te esfuerzo a que tú seas más. A que no te conformes con el mínimo, sino que tú crezcas aún más. Que tú muestres lo que Dios ha hecho contigo y hagas aún más. No es porque el Señor Jesús quiera de que los hombres, o nuestro Dios quiera que los hombres se empobrezcan. Dios ha mostrado muchos ejemplos de varones que le han creído a Él. El mismo Abraham, Job, el mismo Isaac, Jacob. Hombres que le han creído al Señor y que Dios les ha hecho poderosos en sus bienes, en sus fortunas, pero que ninguno de ellos olvidó lo importante, que todo le pertenece al Señor y está dispuesto para Dios. Lo que el Señor demandaba de este joven era una prueba a su corazón de a dónde estaba puesta su mirada. Si realmente allá en el tesoro que el Señor quiere entregarte en el reino de los cielos o en lo que se corrompe acá en la tierra. Y hago este paralelismo, este pequeño paréntesis, porque ahora puede comprender usted cuando el Señor nos dice por intermedio del apóstol en su carta a la iglesia de Roma, después de decir, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y nos pusimos en la situación, usted y yo somos condenados, o la humanidad completa ha sido condenada, puesto por cuanto todos pecamos, todos éramos destituidos de la gloria del Señor, y como destituidos, todos estábamos sentenciados a muerte. Y en esa condición, nos dice su palabra, si incluso hubiésemos actuado con justicia, con un error nos dice el libro de Ezequiel, aunque hubiese sido justo toda tu vida, si caíste una vez ya eres sentenciado a muerte. Y nuestra justicia es olvidada. Y si ante los ojos de la humanidad éramos considerados como justos, pero siendo sentenciados a muerte, apenas alguien podrá entregarse como sacrificio, como reemplazo de nuestra sentencia. Con todo, ahora vamos al otro.
si incluso actuamos con bondad, actuamos con amor, con misericordia, es decir, hacemos más allá de lo que nos dice incluso ese mínimo que es la ley, actuamos con pasión, con el amor de nuestro Dios, y acudimos, ayudamos a aquel que lo necesita, a aquel que está afligido. Lo hacemos incluso como el Señor nos enseña, lo que hace tu izquierda, que no lo sepa tu derecha, incluso actuando así. Pero acudimos en misericordia a aquel que lo requiere. Incluso si nos consideran de esa forma, nos dice, con todo, nos dice el versículo 7, con todo pudiera ser que alguno osara, es decir, se atreviera a morir por nosotros. Quizás alguno de que fue favorecido por la bondad, por la misericordia que uno de nosotros quizás mostró y se sienta con un espíritu de deuda, y ese espíritu, esa sensación de deuda sea tan grande que fuera capaz de arriesgar y recibir él el juicio que había sido establecido por nosotros, para nosotros. Pero nos dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo mismo nos dice el Señor Jesucristo cuando es cuestionado o preguntado, consultado a través de sus discípulos, los discípulos de Juan, si este era verdaderamente el tiempo que el Señor había establecido para bendición y mostrar su gloria en la tierra. En el contexto, Juan estaba ya encarcelado, esperando nada más el momento en el cual entregar su alma y terminar su carrera. Y el que había sido bautizado por él, el Señor Jesús, estaba creciendo su palabra en el pueblo. Entonces él manda a sus discípulos y le consultarle si verdaderamente él era el Cristo que había de venir. Pedimos perdón por lo que acaba de ocurrir. Ahora sí. Estaba comentando de que Juan hablaba acerca de que a pesar de que estaba terminando su carrera, él quería tener certeza de que su meta ya estaba a puertas de ser alcanzada. Y cuando ocurre esto, envía al Señor Jesucristo a preguntarle, y su respuesta es muy parecida a lo que vemos hoy día en el libro de Romanos. Él nos dice en el libro de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si vamos concreto a la respuesta que le entregó el Señor Jesús a los discípulos de Juan, que la podemos ver en el libro de Mateos, nos dice el Señor Jesús, respondiendo les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Si vamos a lo que nos decía el devocional el día de hoy, nos dice que Jehová liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. El Señor había establecido un tiempo declarado por muchos de los profetas. Si bien muchos hablaron de la condición en la que estaba el pueblo de Israel en ese momento y el castigo, el juicio que iban a tener que vivir, en todos ellos establecían que había un tiempo en el cual la gloria del Señor que había desaparecido de la nación iba a volver a ser dispuesta ante los ojos de la humanidad, iba a ser expuesta ante los ojos de la humanidad e iba nuevamente a habitar corporalmente en el reino de Israel. Y esto se cumplió cuando nuestro Señor Jesús empezó a predicar, y así como nos dice en lo que le mandó a decir a Juan, los ciegos, los sordos,
los mudos, los que estaban considerados como muertos, ninguno de ellos tenía esperanza. Todos habían sido sentenciados a una cadena que en lo visual, en lo terrenal, tenían que soportar por el resto de sus vidas, y algunos ya habían acabado su carrera. Pero el Señor, apiadándose de nosotros, aquellos que quizás nos sentíamos, porque ya le decía, es el enemigo de nuestra vida, aquel que ciertamente habla a nuestro oído y nos hace pensar en puras cosas negativas, o nos dice y nos habla, nos dice que no merecemos muchas cosas. Pero el Señor, cuando Él acude a nuestras vidas, Él nos dice, mira, puedes estar ciego, sordo, mudo, puedes incluso haber sido sentenciado a muerte, pero sabes, yo te amé tanto que entregué mi vida y derramé hasta la última gota de mi sangre para hacer una obra en tu vida, para hacer una obra en mi vida. Ese es el amor que el Señor nos muestra a diario, cada vez que nosotros podemos levantarnos en la mañana y decir gracias Dios por un nuevo día, y podemos tener la esperanza puesto de que nuestros ojos ya no confían en lo que está a nuestro alrededor, sino que confían en el Señor y lo que el Señor ha establecido como justicia, como ciencia, como fe, como confianza, como esperanza, como herramientas. Todo esto está dispuesto ante nosotros día tras día, y nosotros ya no somos, como reitero, como aquellos que no tienen esperanza, sino que sintiendo el amor de Dios que nos ha restaurado, que siendo en un instante sentenciados, Él nos ha rescatado y ha entregado su vida por nosotros, es que podemos recién pensar y podemos decir con gratitud lo que nos dice el primer versículo que leímos el día de hoy. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Porque lo que el Señor ha demandado de nosotros para entregarnos su don, su promesa, no es más allá que creer en Él. Nos dice el mismo libro de Romanos, explicando más a fondo el plan de salvación, acerca del mensaje del Señor. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tus labios de que Cristo es el Señor, y creyeres de todo tu corazón de que Dios le ha levantado de los muertos, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero debemos también confesar con nuestros labios de que Él es Dios. Cuando hacemos esto, cuando actuamos de esta forma, en nuestra vida empieza a crecer la fe. Y nos dice su palabra, que justificados pues por la fe, no por nuestras obras anteriores, sino que por la fe, en el momento que el Señor nos habló, es que Él establece una paz entre Dios y nosotros. Esta paz que tiene que ser cuidada, protegida, que tiene que ser atesorada y que tenemos que hacerla crecer día tras día. ¿Cómo? Mostrando en nuestras vidas el espíritu que el Señor demanda de nosotros, el ser un buen hijo de Dios, el ser un buen cristiano, el no tan solo conformarnos con ser justos, sino que cohabite en nuestro interior el fruto del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, que si usted lo ve, se engloba en ejercitar el amor de Dios, no el amor nuestro terrenal, que es acotado, que es focalizado, que es subjetivo, sino que el amor de Dios que es incondicional, ese que nos habla en el libro de Corintios, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera, que no busca lo propio, sino que busca el que todos puedan ser beneficiados, que todos estén felices, que todos estén alegres. Y ahí es cuando reflexionamos y pensamos, entonces comprendemos la misión que el Señor nos dejó a nosotros de ir y predicar al mundo su evangelio. Porque su evangelio no es más que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, predicar, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los
mudos pueden hablar, que los paralíticos se levantan, que aquellos que estaban abatidos, que estaban condenados, hoy día son restaurados, que aquellos que se habían perdido, como dijo el padre del hijo pródigo, hoy es rescatado. Cuando comprendemos esto, si nos ejercitamos en esto, comprendemos que el amor de Dios actúa en nuestras vidas. Y cuando actuamos así, se hace viva su palabra y nos recuerda día tras día de que el precio que pagó el Señor Jesucristo, que fue un precio altísimo, a costa de su sufrimiento, de su sangre, para que usted y yo pudiéramos tener comunión para con el Padre, es el regalo más hermoso, precioso, que alguien quizás nos haya entregado. Porque aun cuando no valíamos nada, reitero, cuando éramos aún pecadores, Él se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Este es el mensaje del Señor en este día. Le invito a que cerremos nuestros ojos y agradezcamos a nuestro Dios. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta hora por tu inmenso amor y bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres misericordioso, porque tú nos ayudas, porque tú nos cuidas, porque tú nos amaste primero y porque nos amaste con un amor incalculable, porque nos has, Señor, guiado, porque nos has protegido, porque nos has, Señor, acompañado. Señor, en esta hora te alabamos, te damos gracias. Mil gracias, Dios, por el amor que tú nos has mostrado, porque aún siendo nosotros condenados, tú nos has salvado, porque aún nosotros teniendo dudas y titubeando, tú nos has fortalecido, nos has rescatado. Señor, te alabamos, te exaltamos, te agradecemos. Queremos, Señor, en este momento de que tu presencia visite el lugar a donde nos encontremos, Señor, y que tú ciertamente seas sellando este alimento que nos has entregado en esta hora, nuestra vida, con el fuego de tu presencia, que tú seas, Señor, derramando de tu santo trono esas aguas que den el crecimiento a tu palabra en nuestros corazones, y que ésta pueda ser vida y vida en abundancia, que germine y que de ella broten, Señor, también de nuestro interior, aguas que salten y corran para vida eterna, y que estas sean fuentes que sean, Señor, estén a la vista de la humanidad y que podamos compartir con otros la obra maravillosa que tú también hiciste con nosotros. Gracias, Señor, por esta tu palabra, por este instante, y te pedimos que tú lo selles en nuestra vida, al igual que esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Vamos a pasar a una alabanza mientras recibimos las peticiones de oración.
fiel, sobre mucho te pondré. Entra, siervo fiel. Que no me importa sufrir, que no me importa lo que el hombre pueda hacerme, Señor. Si a mi lado tú vas, confiado estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar tu tierna voz. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, siervo hoy os encuentro, será para mí besar las manos de quien murió por mí, donde nada impedirá que yo alabe al Señor, junto a los ángeles alabaré a mi que no me importa sufrir, que no me importa lo que el hombre pueda hacerme, Señor. Si a mi lado tú vas, confiado estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar tu tierna voz. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, siervo fiel. Que no me importa sufrir, que no me importa lo que el hombre pueda hacerme, Señor. Si a mi lado tú vas, confiado estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar tu tierna voz. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, siervo fiel, siervo fiel, siervo Amén. Que el Señor bendiga esta alabanza que ha sonado en esta hora. Vamos entonces a pasar a leer las peticiones que han llegado en este día, las que son las siguientes. Vamos a esperar un poquito porque están escribiendo la última. Oración por Esmirta Rebolledo, por Manuel Saldías, por Filomena Rebolledo y por nuestro pastor Vicente Santibáñez. Oración por por Carolina, Francisco y el bebé que ellos están esperando. Oración por Emma, que es una bebé que nació y que se contagió de coronavirus y que todavía sigue hospitalizada. Estuvo muy grave. Hay que orar para que el Señor muestre una obra en ella. Oración por Mireia Rebolledo, por Miriam del Carmen, que también ha estado muy mal desde que está con coronavirus, ha estado hospitalizada. Ha tenido altos y bajos, como nos comenta su compañero, pero debemos seguir orando para que el Señor haga también una obra en ella. Oración por el pastor Andrés Prado, que él también ha estado medio complicado o bastante complicado con esta enfermedad. Sé que ha llegado a estar hospitalizado, no sé su condición actual, pero también debemos orar para que el Señor haga una obra en su vida. Oración por Maribel y toda su familia. Ella es la hija de nuestra hermana Miriam del Carmen, que
Si bien han sido dados de alta, debemos seguir orando por ellos y por todos los que han superado estas enfermedades, que son nuestros hermanos, para que el Señor les cuide y les siga protegiendo. Oración por Silvia Cornejo, por recuperación. Ella está también en una condición muy grave, hospitalizada por esta enfermedad. También debemos orar por toda su familia, porque todos ellos se vieron afectados por esta enfermedad. Oración por las familias de la iglesia, por todos aquellos que ciertamente componen nuestra corporación. Amén. También debemos orar por nuestros hermanos en las diferentes iglesias, regiones a lo largo y ancho del país, y nuestros hermanos en el extranjero. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a suplicar al Señor que Él ciertamente acuda al llamado, al clamor de nuestros hermanos y atienda la voz de su petición. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias, Señor, te damos en esta hora nuevamente porque nos permite, Señor, acercarnos a tu presencia. Señor, estamos en un instante que para nosotros es especial. Especial en el sentido en que podemos compartir, podemos sentir muchas veces la aflicción, el dolor, la preocupación de aquellos que en esta hora, Señor, de aquellos que constantemente presentan ante ti su vida, sus problemas, sus enfermedades, sus aflicciones. Señor, mira aquellos que en esta hora se encuentran desfavorecidos en lo físico, en lo humano, Señor, porque se ha visto empeorada su salud a causa de esto que acude y que ataca a la humanidad. Señor, pero nosotros, el deseo de nuestro corazón es que tú acudas al lugar en donde ellos están y que tú tomes los medios y que tú hagas una obra maravillosa, que muestres tu gloria, que muestres tu poder, que muestres la autoridad de tu presencia en sus vidas. Que, Señor, como nos dice tu palabra, que sea esa sangre preciosa derramada en el Calvario de la cruz, que sea derramada en sus vidas, en sus cuerpos, y que ciertamente sea haciendo esa obra. No conocemos cuál es tu voluntad, Dios, pero sí sabemos que está en nuestro anhelo, y el anhelo de todos sus familiares, el que ellos puedan, Señor, mostrar y puedan testificar nuevamente de que tenemos un Dios poderoso, que es un Dios grande, que no hay problema, que no hay dificultad, que no hay tempestad que le pueda hacer frente. Y es por eso que clamamos a ti, para que en tu inmensa bondad, Dios, que en tu inmensa fidelidad seas tú obrando en sus cuerpos, en sus almas, en sus vidas, que seas tú, Señor, actuando, que sea tu presencia, Señor, protegiendo sus vidas, obrando, sanando, liberando, Señor, de toda cadena de aflicción que en esta hora pueda atormentar sus almas. Señor, en tus manos los encomendamos, sabiendo de que está solamente bajo tu autoridad, bajo tu voluntad, pero deseando, Señor, el que ellos puedan alabarte, que ellos puedan bendecirte juntamente con nosotros, que ellos puedan glorificarte por la obra que tú haces y que sabemos puedes hacer aún en este tiempo. Señor, te suplicamos por aquellos que están afligidos, por aquellos que están atormentados, por aquellos que están angustiados, por aquellos, Señor, que están aproblemados. Tú conoces la magnitud, Señor, de la dificultad de aquellos que están afligidos. Queremos, Dios, de que tú te presentes como poderoso gigante alrededor de tu pueblo, que hagas frente a toda barrera, que derribes todo muro, que allanes, Señor, toda montaña, que toda, Señor, dificultad sea desarraigada del caminar de tus hijos y que ellos puedan abrazar la salvación que tú nos das día tras día. Señor, te pedimos por tu iglesia, por las familias, te pedimos, Señor, por nuestros ancianos, por nuestros pequeños, Señor. Te pedimos por esta comunidad, por tu pueblo, para que tu sangre preciosa no nos abandone, para que esta nos guíe, Señor. No importa cuál sea tu voluntad, esta nos ministre, nos dirija, nos proteja
y nos haga salir de victoria en victoria, Señor, para que tu obra sea manifiesta, para que tu nombre sea exaltado por sobre todo nombre, aún en este tiempo de tanta incredulidad. Sea, Señor, tu nombre y tu poder alabado y honrado, Dios. Queremos, Señor, de que tú hagas una obra poderosa en todo tu pueblo. No importa la distancia, no importa la lejanía, no importa que esté en otro país. Tú hagas una obra y muestres tu poder y tu gloria ante los ojos de los hombres. Gracias, Señor, porque sabemos que desde el momento en que disponemos nuestro corazón para orar a ti, tú ya conoces cada una de nuestras peticiones y que tú acudes con tu respuesta prontamente a nuestras vidas. Y por eso te alabamos, Dios, y te pedimos de que en tu misericordia esté, Señor, el liberar, el sanar, el salvar, Señor, a aquellos que hoy han acudido a pedir de tu ayuda. Gracias, Señor, por este instante, y te pedimos, Señor, de que tú bendigas sus vidas y las nuestras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, y para ir concluyendo, solo recordar de que todos estos servicios están siendo transmitidos en parte de nuestras redes sociales, de los servicios en la semana, en día martes, jueves y domingo, en el canal de Facebook, los servicios que se hacen para acompañarnos en un instante de adoración a nuestro Dios con alabanzas, miércoles, viernes y lunes en el canal de YouTube que tiene la iglesia, y que también, que es un canal de YouTube de la radio de la iglesia, y también que tenemos un canal a donde se suben todas estas predicaciones, en el cual usted puede volver a ver y puede volver a compartir de su palabra, el que se encuentra en Iglesia Santa Emma en YouTube. En estas plataformas usted puede escuchar, él puede compartir, puede alabar al Señor en su vida, y también sabemos de que si tiene algún problema hay un WhatsApp en el cual se oran, está dispuesto para recibir las peticiones, y si alguien necesita con urgencia que se realice una oración, ahí nuestros hermanos están trabajando en ese ministerio de pedir al Señor por parte de su gloria mostrada en favor de su pueblo. Amén. Por eso les dejamos gratamente invitados a que pueda seguirnos en cada una de estas redes sociales, que esté también atento a cada una de ellas, puesto de que si hay algún cambio, tanto en la normativa como en los permisos para los servicios o para cualquier cambio, va a ser notificado a través de estas mismas plataformas. Amén. Pues bien, dando paso ya o término a los avisos, les dejamos invitados para este día jueves, servicio nuevamente a las 19 horas, mientras tengamos el toque de queda tan temprano. Los servicios en la semana son a esta hora, a las 19 horas, y el día domingo a las 10:30 de la mañana. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y con reverencia pedir al Señor de que Él nos entregue su bendición para concluir este servicio. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias, Señor, te damos en este instante, porque tú, Señor, ciertamente nos has bendecido. Desde el momento en que nos has permitido, Dios, compartir, Señor, un instante junto con tu presencia, nosotros ya somos bendecidos. Señor, te agradecemos por este bello momento, pero ciertamente ha llegado el instante en el cual lo debemos concluir, y por eso, Señor, que queremos de que tu presencia nos acompañe día tras día, que tu Espíritu Santo acampe, Señor, alrededor de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, que sea protección, escudo, Señor, que sea tu armadura la que esté dispuesta en sus vidas para, Señor, hacer frente a toda dificultad y a toda acechanza del maligno. Señor, en esta hora hemos de concluir este servicio, pero queremos de que tú nos guíes en este día, que nos guíes en esta semana, que nos ayude, nos fortalezca. Si hay trámites que hacer, si hay, Señor, cosas que realizar, que sea tu presencia antes que nosotros, liberando, Señor, desatando, desarraigando todo problema, abriendo toda puerta, Señor, separando, destruyendo todo
dificultad que se pueda establecer como obstáculo para que nosotros avancemos, Señor. Queremos, Dios, que en esta hora tú cuides, Señor, este lugar, que bendigas a aquellos que protegen este templo, y de manera especial que también seas abriendo la ventana de los cielos y derramando sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, una bendición especial que sobreabunde, que sobreabunde en nuestras vidas y que pueda ser compartida también a nuestro alrededor con todos los que están a nuestro alrededor, en nuestro contorno. La que por fe recibimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Extraño recorre su cuerpo, no sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias, ahora son blancas, limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora